Bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es el muestreo probabilístico segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver lo que es el muestreo aleatorio sistemático. Esta parte o esta forma de muestreo es una forma de muestreo que nos permite encontrar siempre, al igual que en la parte 1 que vimos también, que era también sobre muestreo aleatorio, nos permite encontrar los componentes de la muestra. Este procedimiento exige, como el anterior, como decía, numerar todos los elementos de la población. O sea que es necesario que tengamos numerados todos los elementos de la población de tal manera que a partir de ese recurso podamos tener o seleccionar nuestra muestra, ¿verdad? Que hemos calculado previamente, por supuesto. Y aquí en este método que es el sistemático, en lugar de extraer n minúscula o n muestra, números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio, que es el único que se saca de momento y al cual le vamos a llamar i, o lo vamos a denominar con la letra i, que es un número elegido al azar. Y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i más k, i más 2k, i más 3k y así hasta n-1 por k, que sería el último elemento que configura o que conforma la muestra. De tal manera que el primero lo podemos sacar por tabla de números aleatorios, lo podemos sacar por sorteo, porque ese será nuestro primer dato o nuestra primera casa, nuestro primer producto, nuestra primera tienda, nuestra primera persona a entrevistar o a lo que sea la naturaleza del estudio que estamos haciendo. Entonces, eso es fundamental. Recapitulando, tenemos el listado de objetos, productos, personas, en fin, y de esos vamos a escoger una muestra n y partimos de un primer dato, una primera casa, tienda o lo que sea, y a partir de ahí, y a esa le denominaremos i, y a partir de eso será i más k, como decía, i más 2k, i más 3k, hasta n-1 por k. Es decir, se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Lo que sería también conocido como factor de elevación, que lo vimos en la clase anterior. El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k, ¿verdad? Entonces, de tal manera que esto nos permitirá conseguir lo que pretendemos, que es la muestra. El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidad en la población, ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante K, podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. Entonces debemos tener cuidado con esto, ¿verdad? Sin embargo, es un método probado, es un método que se utiliza y que se le denomina por eso sistemático, porque es como va por ciclos o por periodos. Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos, en los que los 5 primeros son varones y los 5 últimos mujeres. Si empleamos un muestreo aleatorio sistemático con k igual 10, siempre seleccionaríamos o solo hombres o solo mujeres. No podría haber una representación de los dos sexos. Entonces quiere decir que antes de iniciar cualquier muestreo uno debe conocer la naturaleza de los datos o de la población que está analizando. Eso es importante para todos los métodos. Es una técnica parecida al muestreo simple aleatorio, pero tras elegir un primer elemento al azar, selecciona los demás a intervalos regulares o constantes, es decir, sistematiza la selección de los elementos. Por ejemplo, si tenemos una población de 100 individuos y queremos seleccionar una muestra de 20, actuaríamos de la siguiente manera. Fíjense que tenemos una población de 100 y necesitamos una muestra del 20%, o sea, 20
elementos. 1. Numeramos los elementos o personas o casas o productos, como hemos dicho regularmente, ¿verdad? Luego de que tenemos ese listado, 2. Tenemos que elegir un elemento de cada K 100 dividido 20, o sea 5, porque decíamos que era la población dividido el tamaño de la muestra, o sea el coeficiente de elevación, y en este caso el coeficiente de elevación es 5. Elegimos al azar un número o persona entre 1 y K, o sea entre 1 y 5, o sea entre los primeros, y supongamos que elegimos el número 2. Pongamos que este fue el que salió sorteado, este fue el que salió seleccionado con la tabla de números aleatorios o como sea, ¿verdad? Porque solo teníamos la opción de seleccionar entre 1 y K, o sea, entre 1 y 5. Pensemos que cayó 2. Entonces, ese sería el primer dato, producto o persona a entrevistar. El siguiente sería 2 más K, como decíamos en la fórmula anterior. ¿Se recuerdan que teníamos era I, que en este caso va a ser 2, luego I más K, I más 2K. Pues si seguimos esa lógica, como nos lo indica, entonces tendríamos 2, sería el primero, 2 más 5, 7 sería el segundo, 2 más 2 por 5, 12, y así llegaríamos hasta el último elemento, ¿verdad? O sea, el elemento número 20 sería 97. De tal manera que si aplicamos la fórmula, tendríamos entonces ya los 20 individuos, personas u objetos seleccionados y tendríamos conformada nuestra muestra. O sea, como ven, el método es muy sencillo, solo tenemos que respetar que en todo momento apliquemos esta fórmula, que es la fórmula que nos ayuda a obtener todos los integrantes de la muestra, ¿verdad? Empezando con I, que como se había dicho tiene que estar entre 1 y K, o sea entre 1 y el factor de elevación que obtenemos previamente al dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Aquí tenemos una tabla que nos permite visualizar lo que hemos calculado anteriormente, ¿verdad? Es como un resumen, digamos. Teníamos 100 dividido en 20 igual a factor de elevación K igual a 5, y vamos a elegir allí primero entre 1 y K, o sea entre 1 y 5, y supongamos que se eligió 2. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos 2, que es el primer dato que obtenemos, y a partir de él continuamos con el cálculo de acuerdo a la fórmula: I más K, I más 2K, I más 3K, I más 4K, I más 5K, y así nos vamos hasta que llegamos a I más N menos 1 por K. Entonces, en este caso sería 2 más N, que era 20, menos 1, 19, por K, que es 5. Y eso nos da un valor de 97. Quiere decir que vamos a entrevistar a la tienda número 2, a la tienda número 7, a la 12, a la 17, a la 22, 27, 32, 37, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92 y 97. Esas serían las 20 casas, productos o tiendas que vamos a entrevistar. El ejercicio que ustedes tienen que hacer a partir de esta teoría que hemos visto inicialmente es el siguiente. Se tienen 50 elementos en la población y se desea extraer una muestra N de 10. Extraer los elementos de la muestra mediante el método de selección aleatorio sistemático. Entonces lo primero que tienen que hacer es obtener K. N sobre N, 50 sobre 10, 5. El factor de elevación entonces es 5. Obtener I entre 1 y K, o sea, entre 1 y 5. Por tabla de números aleatorios, supongamos que I fue igual a 3. Entonces,
Luego obtenemos los otros 9 datos aplicando la fórmula que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Así nos vamos hasta que conseguimos todos los elementos de la muestra, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es un ejercicio que ustedes lo pueden repetir. Yo les aconsejo que a pesar de que ya está resuelto acá, ustedes lo hagan por su cuenta y verifiquen que esto sea correcto. Tarea que tienen que hacer en la clase después de ver este video, dice de la siguiente manera. Y esto será revisado no en su cuaderno, obviamente, sí en su cuaderno, porque deberán tomarle una foto o un medio de verificación y enviarlo al profesor, ¿verdad? Se extrajo un número aleatoriamente entre 300 elementos para obtener una muestra de 30. Eso es lo que necesitamos, una muestra de 30. Obtenga la muestra mediante el método sistemático. Y luego tenemos un pequeño examen corto acá, que es de tipo individual, y dice, se tienen 300 elementos en la población y se debe extraer una muestra n igual a 25. Extraer los elementos de la muestra mediante el método de selección aleatoria sistemática. ¿Qué ventajas tiene este método? Es fácil de aplicar, no siempre es necesario tener un listado de toda la población. Bueno, a veces es necesario, regularmente es necesario tenerlo, ¿verdad? Pero se puede hacer a partir de un número determinado de integrantes de la población. Cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. Las desventajas: si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se pueden hallar estimaciones sesgadas. Esa es una de las desventajas, ¿verdad? Si hay una constante que está asociada al fenómeno que nos interesa, eso podría dar lugar a error. Otro ejercicio: se tiene una población de 100 casas para entrevistar y se necesita una muestra del 33%. Extraer una primera muestra de 30 casas por el método sistemático, habiendo extraído, sería aquí, la primera casa por el método de números aleatorios. Aquí habría que corregir, habiendo extraído, ¿verdad?, la primera casa por el método aleatorio de sorteo. Bueno, esta es la clase de la explicación muy sencilla de lo que es la aplicación del método sistemático, y esperaría que resuelvan los ejercicios, desarrollen la tarea y además también desarrollen el examen corto que está ya previsto en la misma presentación, y lo eleven a la plataforma o lo envíen al profesor a través del correo electrónico.